Señoras y señores, muy buenos días. Los saludamos desde el Salón de Conferencias de la Presidencia de la República. Vamos a dar inicio a esta rueda de prensa virtual con el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos. Señor Comisionado, muy buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todos los colombianos, para los medios de comunicación que hoy están conectados con la Presidencia de la República. Quiero anunciar en nombre del Gobierno Nacional, en nombre del señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez, del Ministro de la Defensa, de la Ministra de Justicia, Ministro de Hacienda y del Director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, la firma del Decreto 965 del 7 de julio del año 2020, por medio del cual se crean unos incentivos tanto de carácter jurídico como de carácter socioeconómico para estimular la dejación de armas por parte de los miembros de los grupos armados organizados. A partir de hoy, todos los integrantes de los llamados GAO o grupos armados organizados tienen una nueva ruta de tránsito a la legalidad, que comprende beneficios jurídicos y socioeconómicos para quienes tomen la decisión de dejar las armas. Los integrantes de los GAO, de las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, los Pelusos y los Caparros podrán recibir dichos beneficios. La ruta para el GAO Ejército de Liberación Nacional, ELN, seguirá siendo la establecida en el Decreto 128 del año 2003, compilado en el Decreto 1081 del año 2015, por medio del cual los miembros del ELN podrán seguir optando por la desmovilización individual. Repito, la ruta que hoy se establece a través del Decreto 965 es una ruta destinada a las disidencias de las FARC, al Clan del Golfo, a los Pelusos y a los Caparros. En el caso del ELN, seguirán la ruta que viene siendo aplicada para su desmovilización individual desde el año 2003. Con el Decreto 965, el Gobierno Nacional busca continuar en su acción por desmantelar los grupos armados organizados para buscar una paz completa y garantizar la seguridad y la defensa nacional, enmarcada en el Plan de Desarrollo 2018-2022, cuyos pilares son la legalidad, el emprendimiento y la equidad. El decreto tiene como objeto brindar alternativas de retorno a la legalidad de manera individual, fortaleciendo el accionar de la justicia, colaborando con la misión de la Fiscalía General de la Nación y de la Fuerza Pública, con un especial énfasis en la desvinculación de menores de edad que han sido reclutados forzosamente por estos grupos. El decreto incluye de manera integral los derechos de las víctimas previstos en el procedimiento penal en Colombia, haciendo especial énfasis en el derecho que tienen las víctimas a conocer la verdad. Este decreto no solamente busca beneficiar a los miembros de los grupos armados organizados que opten por el retorno a la legalidad, sino también a su grupo familiar. Esto es muy importante porque no solamente se beneficiará a aquel miembro de un grupo que quiera dejar las armas, sino toda su familia. El gobierno también podrá disponer de condiciones especiales de reclusión para quienes, habiéndose acogido al decreto, deban ser privados de la libertad. En este sentido, quiero mencionar que el decreto estuvo publicado de acuerdo con lo que establecen las normas por más de 15 días en la página web del Ministerio de Justicia. Se recibieron observaciones, sugerencias de entidades tan importantes como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, pero también se recibieron observaciones muy importantes de los miembros de la sociedad civil de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, quienes hicieron observaciones muy pertinentes y fueron incluidas en este decreto. Hay que decir que este decreto complementa el expedido por el señor Presidente de la República con fecha 28 de abril, que es el decreto 601, por medio del cual se complementan las facultades del Alto Comisionado para la Paz para no solo buscar la voluntad real de paz, sino también buscar la voluntad real de reinserción a la vida civil
y, por supuesto, de tránsito a la legalidad a través del sometimiento de los miembros de los grupos armados. Esta es una gran oportunidad en este contexto donde preservar la vida es lo fundamental. La vida de todos los seres humanos vale. Por eso el llamado y la insistencia a todos los cabecillas, a todos los jefes de estos grupos que hoy se enfrentan al Estado, para que preserven la vida y para que dejen que sus miembros que quieren dar un paso a la legalidad lo hagan. Ellos tienen la libertad de hacerlo y el Estado hoy tiende su mano para que lo hagan. Este es un momento en el cual salvar la vida, como todos los colombianos y todos los habitantes de este planeta sabemos, debe ser la prioridad. Por eso la invitación y el llamado constante para la dejación de las armas. Ya tenemos la experiencia del acuerdo de paz que hoy se está implementando con las FARC. Esa dejación de las armas fue la que permitió abrir un camino real hacia la paz, y hoy la invitación es para que todos los miembros de estos grupos armados organizados den el paso a la legalidad, den el paso al retorno a la vida civil, no solamente para ellos y para sus familias. Este proceso tiene 3 etapas fundamentales. La primera etapa es la etapa de presentación. Esa presentación la pueden hacer todos los miembros de estos grupos armados que tengan la voluntad del tránsito a la legalidad ante autoridades militares, civiles, administrativas y judiciales en cualquier municipio de este país. La segunda etapa es la recepción que hace el Ministerio de la Defensa. Esta recepción se hace en un periodo que puede comprender de 2 a 3 meses, y es importante resaltar que en esta primera etapa el núcleo familiar de la persona que decide retornar a la legalidad acompaña a esa persona. Fundamental que se entienda que la persona que toma esta decisión también será cobijada a través de su grupo familiar. Esta primera etapa comprende de 2 a 3 meses y está acompañada por la Fiscalía General de la Nación, y quiero hacer una mención muy especial. Este decreto fue redactado con la consulta y el concurso del señor Fiscal General de la Nación y la Vicefiscal General, de manera que tiene una colaboración armónica, una coordinación no solamente desde el Ejecutivo, sino desde la rama judicial a través de la Fiscalía. Después de esta segunda etapa de 3 meses, la persona que decida hacer tránsito a la legalidad va a tener un periodo de acompañamiento que puede llegar a los 5, incluso a los 6 años, a través de la Agencia de Reincorporación y Normalización ARN. Esa agencia va a acompañar a esta persona llevándola a una inserción económica, a una inserción laboral y a un acompañamiento permanente de esta persona a través de beneficios preliminares, pero también de beneficios que lo van acompañando todo el tiempo. Esos beneficios incluyen algo de un estipendio económico que, como lo dice el decreto, puede llegar hasta 480,000 pesos, y consiste en una ayuda económica que se le da además de todo el apoyo educativo y todo el apoyo de inserción laboral a estas personas. Pero también incluye un beneficio importantísimo que puede llegar a los 8 millones de pesos para aquellas personas que decidan hacer el tránsito y quieran desarrollar proyectos de vida. También en el componente de los beneficios jurídicos hay que resaltar que la Fiscalía General de la Nación tiene todas las atribuciones de acuerdo con el sistema penal acusatorio y de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal para aplicar los beneficios jurídicos penales que tienen que ver con las rebajas de penas, que pueden llegar hasta el 50% de la rebaja en la pena, y también la aplicación de los beneficios que se derivan de los preacuerdos que estas personas puedan hacer con la Fiscalía General de la Nación, y por supuesto de la aplicación del principio de oportunidad. Todas aquellas personas que hacen parte de estos grupos armados puede que tengan ya órdenes de captura, pero puede que no. La presentación ante la Fiscalía General definirá su situación jurídica, y por supuesto este es un decreto que tiene una inspiración de la aplicación
de una visión del derecho penal en la cual se privilegia la colaboración, se privilegia la expresión de la voluntad de la persona de redimirse y de reintegrarse a la sociedad. Por eso es una gran apertura y es una mano tendida para que aquellos que quieren realmente regresar a la vida civil lo puedan hacer. Esta tercera etapa, es muy importante mencionarlo, inicia con una certificación de un comité que se crea a través de este decreto, que es el Comité Interinstitucional de Sometimiento Individual a la Legalidad, CISIL. Este comité está compuesto por representantes del Ministerio de la Justicia, que tiene la Secretaría Técnica, también por representantes del Ministerio de la Defensa, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de la Agencia de Reincorporación y Normalización y de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Y en esto quiero hacer un especial énfasis. Hay una aproximación premial para aquellas personas que, tomando la ruta del decreto 965, deciden no solamente hacer el tránsito a la legalidad, sino dar información y colaborar con la entrega de menores de edad y también con la entrega de información que sea relevante para las autoridades. ¿Por qué? Porque este es un decreto de tránsito a la legalidad. Este no es un decreto que consista en la apertura de un proceso o de diálogo o de negociación con los grupos, sino de tránsito individual a la legalidad, y en ese sentido el proceso penal continúa, pero aplicando los beneficios que ya mencioné. En el caso de los menores hay un incentivo especial para aquellos miembros de grupos armados que den información y que conduzcan a la entrega de menores de edad, que como todos los colombianos sabemos sigue siendo un gran flagelo el reclutamiento de los menores de edad. Así pues, estos son los principales temas que incluye el decreto. Importantísimo el derecho de las víctimas. Muchas de las observaciones que se hicieron al decreto insinuaban que no se iba a respetar este derecho, todo lo contrario. El derecho penal colombiano y el procedimiento penal incluye derechos a las víctimas, y el decreto hace especial mención del derecho que tienen las víctimas a conocer la verdad de los hechos victimizantes. Muchísimas gracias. Ahora estaré atento a las preguntas que nos quieran manifestar. Señor comisionado, varios colegas han transmitido a través de nuestro chat las preguntas. Hay algunas que son referentes a otros temas de la oficina, pero damos inicio a las preguntas que tienen que ver con el decreto. Lisset Suezca, de Caracol Radio, pregunta: ¿se han adelantado conversaciones con jefes de las GAO para su sometimiento a la justicia? ¿Quiénes? Bueno, obviamente, respetando la reserva que implica esta actividad, por supuesto que el alto comisionado, como le mencionaba hace unos minutos, a través del decreto 601 del 28 de abril, tiene hoy la autorización expresa de aproximarse a los miembros de los grupos armados organizados. Y déjeme decir que estamos haciendo ese trabajo y que ya hay manifestaciones muy concretas que el pueblo colombiano verá que se hacen reales y se concretan, ojalá, en el futuro cercano. Sneider Negrete, de Confidencial Colombia, pregunta: ¿en qué van los acercamientos del gobierno con el Clan del Golfo? Si bien el decreto habla de sometimiento individual, ¿hay posibilidad de un sometimiento colectivo de esta banda criminal? Esa pregunta es muy importante. El decreto solamente establece una ruta de sometimiento individual, pero en ese sentido, nada obsta para que varias personas o todo un grupo decida colectivamente aproximarse. Hay que recordar que el decreto, la ley 1908, que fue la conocida como la ley de sometimiento colectivo de junio del año 2018, preveía una posibilidad de presentarse colectivamente en grupo, pero el resto de la ley hablaba muy concretamente de actas de sometimiento individual. De igual manera, en cualquier proceso de paz, el sometimiento es individual
y las actas de compromiso en el caso del proceso con las FARC fueron compromisos individuales porque la ley penal es una ley que tiene un carácter de responsabilidad subjetivo, es decir, individual, y no se perdonan o no se hace tránsito a la legalidad de grupos, sino de personas. En ese sentido, cabe perfectamente esa posibilidad. Carlos Ruiz de CMI pregunta, de pronto ya se contestó esta inquietud, pregunta, ¿el sometimiento que establecen aquí es solo individual? ¿Qué pasa si un grupo como el Clan del Golfo plantea un sometimiento colectivo, lo rechazan? ¿Y qué quiere decir condiciones especiales de reclusión a los sometidos, cárcel nueva o casa por cárcel? Bueno, la primera parte de la pregunta ya estaba respondida. Esta es una ruta de sometimiento individual, pero la presentación puede ser de una manera distinta, obviamente garantizando las condiciones de seguridad para todas las personas que se quieran someter. En este sentido, insisto, la ruta es de tránsito a la legalidad de manera individual, como en la práctica siempre debe ser, porque los delitos son subjetivos, son individuales y la responsabilidad penal es individual, por tanto el tránsito a la legalidad es un proceso individual. En cuanto a las condiciones de reclusión, el decreto 965 dice que el Gobierno Nacional podrá establecer estas condiciones de reclusión. Por supuesto, reclusión es reclusión. No hay una alternativa distinta a la privación de la libertad intramuros, pero las condiciones, por supuesto, dependiendo de las condiciones del sometimiento del tránsito a la legalidad, podrán ser estudiadas de una manera especial como lo permite el decreto. Carlos Barragán, de Caracol Televisión, pregunta, comisionado, delitos de lesa humanidad, el secuestro, violaciones, ¿qué tratamiento tendrán? Como lo he mencionado, la Fiscalía General de la Nación interviene en este proceso de tránsito a la legalidad desde el primer día en que la persona manifiesta su voluntad de hacer ese tránsito. En ese sentido, se aplican plenamente las normas penales, no hay ninguna excepción ni ningún beneficio frente a ningún tipo de delito y será el tipo de colaboración y la valoración que haga la Fiscalía y los jueces competentes la que implicará la aplicación o no de los llamados subrogados penales, pero no hay ninguna excepción frente a ningún tipo de delito y aquellos delitos que sean graves serán castigados con todo el peso de la ley. Paula Ardila, de Red Más Noticias. Para este proceso de beneficios, incluso judiciales, ¿se tendrán en cuenta la gravedad de los crímenes cometidos? Es decir, si Santrich y Márquez se adhieren a este proceso, ¿tendrían beneficios? Pues el camino de los beneficios, insisto, de carácter jurídico, debe ser decidido por la propia Fiscalía General de la Nación y por tanto los delitos graves serán castigados con todo el peso de la ley. En casos de reincidencia, como los que mencionan en la pregunta, el caso de Santrich, el caso de Márquez, por supuesto que el tratamiento será mucho más estricto y será obviamente algo que valorará no solamente la Fiscalía, sino los jueces de la República. En ese sentido, insisto, este es un decreto de tránsito a la legalidad, este no es un decreto de perdón ni de amnistía. Javier Barragán, de Semana, con este decreto se pueden someter a la justicia Iván Márquez, Santrich, el Paisa, entre otros jefes de las disidencias de las FARC. Todos los miembros de los grupos armados organizados residuales se pueden someter a la justicia. La calificación de grupo armado organizado residual de la banda de Iván Márquez, de Santrich, de Romaña, es una responsabilidad que tiene el Consejo de Seguridad Nacional y en ese sentido, en el momento en que se diera hipotéticamente esa entrega o esa colaboración, habría que calificar si ese grupo puede ser o no considerado un grupo armado organizado. Hoy, los grupos armados organizados que han sido categorizados como tales incluyen el grupo armado organizado residual del señor o de alias
Gentil Duarte, Iván Mordisco, y varios grupos residuales en el departamento de Nariño, en el departamento del norte del Cauca, en el departamento de Antioquia, en el Bajo Cauca antioqueño y en el sur del Cesar, y en el momento en que estas personas decidiesen hipotéticamente colaborar con la justicia, hacer tránsito a la legalidad, habría que valorar si su grupo es categorizado o no como un GAO. Señor comisionado, otras preguntas de coyuntura. Jairo Tarazona de RCN Radio pregunta, ¿qué respuesta hay al comunicado del ELN del cese al fuego bilateral? El señor presidente de la República en el día de ayer, a través de su cuenta de Twitter, dejó absolutamente clara la posición del gobierno nacional. El gobierno nacional nunca, y lo dice de manera absolutamente clara el señor presidente, dejará de cumplir su deber constitucional de perseguir el crimen. En ese sentido, no hay espacio a nada distinto al cumplimiento de las condiciones establecidas por el señor presidente frente al ELN de entregar a todos los secuestrados, dejar para siempre el secuestro y cesar inmediatamente las acciones criminales, cesar en el reclutamiento de los menores, cesar en la instalación de las minas antipersonal y, por supuesto, cesar en ese delito terrible del secuestro. De lo contrario, no estaríamos hablando de una voluntad real de paz. Esta manifestación que hace el ELN no está acompañada en el comunicado que ellos hacen público de una voluntad de dejar estas acciones criminales. Si eso no ocurre, no hay una verdadera voluntad de paz en el concepto del gobierno nacional. Cualquier decisión que el gobierno nacional tome frente al ELN debe partir del cumplimiento de esas condiciones establecidas por el gobierno nacional. Y es muy importante que en esta época de pandemia el ELN, pero no solamente el ELN, sino todos los grupos armados que yo he mencionado hoy acá, frente a los cuales se está tendiendo una mano para que sus miembros puedan hacer un tránsito a la legalidad y valoren sus vidas. La vida de todos ellos vale, pero la vida de todos los colombianos también vale. La vida de todos los colombianos, la libertad de todos los colombianos es la que debe ser respetada y preservada. Por eso, un anuncio de propuesta de cese bilateral es absolutamente incompleto si no tiene también un anuncio del cese de las acciones criminales. Ya lo han dicho varios de los miembros de las FARC en entrevistas recientes. El objetivo de cualquier acuerdo, de cualquier tránsito o diálogo a la paz debe ser la dejación de armas. Y eso es lo que los colombianos esperamos. El ELN ha venido hablando ya hace más de 3 o 4 años, desde el gobierno anterior, de explorar caminos de paz. Hoy Colombia, hoy el mundo necesita mucho más que explorar. El mundo necesita la paz real y esa paz real implica una decisión de fondo de todos los grupos armados de dejar las armas. Por eso, este decreto es tan importante, porque es una invitación individual a la conciencia de cada uno de los miembros de estos grupos para que en plena libertad decidan por la vida y decidan por la paz. Orlando Gómez de las emisoras del Ejército pregunta, ¿el ELN ha sido tal vez el grupo más reacio e intransigente a los procesos de paz? ¿El gobierno nacional estaría dispuesto a ese llamado al diálogo a pesar de nuevos atentados terroristas como el de la escuela de policía y el reclutamiento de menores de edad para sus filas? Es muy claro que el presidente de la República, en todas sus manifestaciones y también el alto comisionado para la paz, han dejado claro y hoy vuelven a dejar claro que no es posible un diálogo si no hay un cese de acciones criminales. Y les voy a poner un ejemplo muy doloroso. Recordemos que el ELN decretó un cese al fuego unilateral durante el mes de abril. Y después de ese cese unilateral tuvimos la tragedia dolorosa, el 23 de mayo, de la explosión de una mina antipersonal en las manos de una niña indígena de 16 años. La decisión de dejar las armas, de dejar la violencia debe ser una decisión radical y definitiva. De lo contrario, estaremos viviendo estas tragedias. También vimos otra tragedia. Después de ese cese unilateral del ELN, hubo 8 secuestros. Liberaron algunos de ellos, pero siguen secuestrando.
La paz solamente se logra con decisiones valerosas y definitivas. Y en este caso no habrá espacio para el diálogo si no hay una decisión clara del ELN de ofrecer una genuina y permanente paz para los colombianos. Rubén Darío Bayona, de Noticias Caracol, sobre las declaraciones del obispo de Cali que el gobierno Duque tiene una venganza genocida contra los acuerdos de paz. ¿Qué respuesta hay desde el gobierno? En ese sentido, prefiero solamente remitirme al comunicado oficial expedido por el señor Nuncio Apostólico, quien representa al Papa Francisco y representa a la Santa Sede en Colombia, Luis Mariano Montemayor, quien en una clara expresión y en un claro comunicado desautoriza esas expresiones manifestadas por Monseñor Monsalve. María Camila Correa, de la W Radio, pregunta: ¿qué ha pasado con las solicitudes de extradición de los cabecillas del ELN que están en Cuba? ¿Ese gobierno ha contestado o no hay ningún diálogo? La señora canciller de la República, Claudia Blum, ha insistido a través de una nota verbal oficial al gobierno de Cuba sobre la necesidad de responder oficialmente a la solicitud de extradiciones. En ese sentido, el canal sigue siendo la Cancillería y para dar respuesta concreta, no se ha dado respuesta oficial frente a esa solicitud. Y la última pregunta que nos formulan por el chat, Kendry Serrano, ¿puede precisar por favor cuál es la diferencia entre este decreto y la ruta que ya existía para el ELN? Muy importante esta pregunta. La ruta que existía para el ELN desde el año 2003 fue la ruta que se aplicó también a la entonces guerrilla de las FARC. Hay una regulación desprendida de la Ley 418 de orden público que da un tratamiento de grupo armado al margen de la ley al ELN. Y esa mención y ese encuadramiento que se hace del ELN como grupo armado organizado al margen de la ley hace que la aplicación del delito político siga siendo pertinente para ese grupo. En ese sentido, la ruta establecida para el ELN se llama ruta de desmovilización y esa es la diferencia concreta. Los miembros del ELN se desmovilizan, los miembros de los grupos armados organizados que hoy entran a ser cobijados por el decreto 965 hacen un tránsito o una ruta a la legalidad a través del sometimiento. Señor Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, muchas gracias por su intervención en esta rueda de prensa virtual y a todos los colegas que han intervenido, que han participado y nos han seguido. Muchas gracias por acompañarnos. Para todos, muy feliz día.